Bueno, en esta ocasión estaremos revisando la investigación de minería de texto Text Mining for Market Prediction, una revisión sistemática, comenzando con una contextualización del documento, sumado a la revisión de los distintos papers, dado que es una revisión teórica que hace contraste de otras investigaciones, luego la metodología de caracterización, finalmente una mirada a las conclusiones y recomendaciones a futuro de este paper. A modo de contextualización, este es de la revista Expert System with Applications del año 2014, Universidad de Malaya, en Malasia, y más que nada intenta dar un punto de vista holístico sobre distintas investigaciones realizadas en el campo de la minería de texto. Específicamente se revisaron 24 papers y se intentan tomar los elementos más centrales de cada uno para poder ver para el futuro qué elementos se rescata, qué elementos se deja atrás y qué elementos es más importante para seguir en la investigación. Como se dijo anteriormente, es una investigación teórica y sistemática. En base a la metodología, se revisan conceptos interdisciplinarios de economía y de mercado. Como economía pueden ser datos más estructurados de informes de inflación, quizás datos de desempleo, etcétera. Y al mismo tiempo datos de mercado, pueden ser de distintos países, el FTSE, no sé, el Dow Jones, el contexto, la bolsa, por ejemplo, la bolsa de Santiago, etcétera. Se revisa también la literatura de estos 24 trabajos de vanguardia anteriores que se toman desde el año 2000 en adelante y se tratan de encontrar los elementos diferenciadores de cada una de estas investigaciones para luego tomar las áreas menos abordadas en todos estos trabajos y ver si es que finalmente tienen cierta relevancia técnica y empírica para el desarrollo de futuras investigaciones. En cuanto a esta revisión interdisciplinaria, los escritores de este paper ponen conceptos centrales en los que gira este tipo de investigación y que se debería tener en conocimiento, como la hipótesis de mercado eficiente, la economía del comportamiento, hipótesis de mercado adaptativo, previsibilidad de mercado, análisis fundamental versus técnico, que ahí se va a dar hincapié en la preponderancia de uno sobre otro, comercio algorítmico, que son estos algoritmos de machine learning que trabajan en tiempo real, por lo general intraday, y utilizan este tipo de terminales Bloomberg para funcionar. Y finalmente un sentimiento y análisis emocional de que predominan en las distintas fuentes de datos a utilizar. Aquí los artículos empleados, como se vio, son 24 y se agrupan mediante las características de su conjunto de datos, el preprocesamiento y el machine learning. En cuanto al conjunto de datos, tenemos fuentes de entradas como vendría siendo los medios de comunicación, redes sociales, blogs y foros, que quizás en un contexto chileno puede ser, no sé, foro Chile Bolsa, no sé, una comunidad de Reddit sobre bolsa chilena y por lo general en Twitter se discute mucho sobre acciones chilenas en este caso. Y también noticias en línea que por lo general, como explican los autores, también resultan bastante más estructuradas. También obviamente se toman datos de mercado para hacer el respectivo contraste en el entrenamiento del algoritmo de Machine Learning. En cuanto al procesamiento de todos estos datos, se seleccionan las características más relevantes, se intenta reducir el número de dimensiones, dado que no queremos tener muchas dimensiones y en este campo por lo general resulta bastante difícil reducir esta dimensionalidad. eh, el rasgo de representación y al final todo converge en el mapeo del mercado de noticias, que finalmente se intenta predecir si cierto instrumento financiero va a ir al alza o a la baja en base a ciertos datos del mercado y ciertos sentimientos o texto encontrado en el conjunto de datos. Todo esto se entrena en el algoritmo Machine Learning y se evalúa el modelo. La primera caracterización, según el conjunto de datos, y como se ve acá a la derecha, se toman distintos elementos como puede ser noticias financieras, noticias generales, reportes de las compañías, en este caso pueden ser reportes trimestrales, hechos esenciales, en este caso en el contexto chileno pueden ser de la CMF, etcétera. Aquí, por ejemplo, el primer autor analiza 1,5 millones de mensajes históricos de estos foros, o sea, más que nada comentarios y sentimientos en estos foros, y otros, por ejemplo, que Lee toma 13 millones de declaraciones predictivas sobre 140.000 presentaciones de resultados trimestrales. Esto hace hincapié de que cuando toman, por ejemplo, datos de resultados trimestrales, estos se pueden programar, en este caso anualmente. O sea, como son datos más estructurados que salen cada cierto tiempo, como pueden ser los datos macroeconómicos de inflación, etcétera, estos se pueden programar fácilmente. Y quienes utilizan datos más estructurados, por ejemplo, acá tasas de interés, son en este caso dos investigaciones que toma que analizan los autores y estas básicamente tratan de predecir el comportamiento en Forex. O sea, perdón, eran tres trabajos de la investigación, no dos. Y en cuanto a la obtención de datos de mercado, estos varían en cuanto a su periodicidad, pasando desde
datos intradía, como ahí dice, de 15 a 30 segundos y dan pronósticos categóricos, es decir, esto va a ir al alza o va a ir a la baja. Y la otra gran parte de los trabajos toma datos históricos, como también tiene relación ahí con el análisis fundamental, que incluso el trabajo de Tetlock en 2007 toma 24 años anteriores de su investigación para poder entrenar el modelo y ver qué, según su base de datos de entrada, qué es lo que va a predecir el algoritmo. Ahora, según el preprocesamiento, en cuanto a las características de cómo se seleccionan estos fragmentos de texto, el más predominante y ocupa 3/4 partes en la bolsa de palabras, y también otro que se emplea es el algoritmo de reconocimiento de entidades nombradas, que funciona que en el fragmento de texto empleado, por ejemplo, yo pongo un tweet y escribo Tesla, bla, bla, bla. Tesla o sea, este algoritmo me va a asociar automáticamente a este instrumento financiero y automáticamente también me va a asociar si su predicción va a ir al alza o a la baja en base a mi evaluación. También está el método LDA, que categoriza palabras en conceptos. Luego viene la reducción de la dimensionalidad, que es la limpieza del texto o la omisión de elementos que no tienen valor sintáctico y no se puede sacar nada más con ellos. También la creación de distintos diccionarios de expertos que tratan de categorizar, hacer sinónimos, tomar fragmentos de texto, reducir el número de palabras y meter dentro de una característica en específico. El más utilizado en este caso es el límite mínimo de ocurrencia, que es la reducción de términos, utilizando uno de estos métodos. Finalmente, la representación de características es básicamente pasar todos estos datos que vienen en formato bruto en texto, pasarlos a números para que el algoritmo los pueda leer correctamente. En cuanto a estos algoritmos, los más utilizados es el Support Vector Machine y el Naive Bayes, que por ejemplo el Naive Bayes es bastante utilizado, que utiliza bastante el azar dentro de su funcionamiento y por eso después una crítica que hace el autor es que la precisión de estos modelos es muy baja debido a que comparan básicamente el azar versus sus resultados. Tenemos, por ejemplo, también algoritmos de regresión, árboles de decisión, algoritmos combinatorios o experimentos de algoritmos múltiples. El más utilizado es el Support Vector Machine, que al final son algoritmos clasificadores que categorizan, por ejemplo, se utiliza para la detección de rostro, clasificar imágenes y en este caso categorizan texto. En cuanto a los principales resultados, el autor hace un resumen en una tabla sobre los principales hallazgos de cada uno de estos 24 trabajos de investigación y a modo general la matriz de confusión, la precisión va de un 50 a 70% a nivel general y hace bastante hincapié ahí en que la precisión en algunos es bastante baja dado que contrastan sus resultados con el azar básicamente y asumen una precisión de un 50%. Es una crítica bastante utilizada. También existe desinformación de equilibrio de datos, dado que pocos autores lo utilizan, y aquí resulta que puede ser bastante relevante porque el desequilibrio de datos puede hacer que un trabajo que tenga alta dimensionalidad, o sea, hartas variables a explicar, y tenga también unos datos desequilibrados, pueden tomar muchas variables que en este caso no serían relevantes y al final darnos resultados que no son significativos. Y al mismo tiempo hay una difícil comparación objetiva entre cada uno de estos resultados, dado que como son en distintos países, distintos algoritmos, distintas fuentes de entrada de datos, no hay una manera general de decir este algoritmo es mejor que esto o este es mejor que este algoritmo, no sé, que predice en intraday es mejor que este que predice en 24 años anteriores. No hay una manera clara de hacer esto. Finalmente, en cuanto a los aspectos a considerar a futuro, se hace cierto énfasis en la semántica y la sintaxis y la complejidad que tienen estos algoritmos para tomar en consideración todos los elementos de texto. Se hace harto hincapié en ocupar, por ejemplo, el algoritmo de WordNet, que hace distintos sinónimos en base a fragmentos y palabras. También el análisis de sentimiento, que existe mucho error por parte de estos algoritmos donde ni los expertos siquiera pueden predecir el comportamiento de mercado. También en cuanto a la fuente y componente de texto, esto significa que hay poca especialización y cada investigación ha ocupado fuentes muy holísticas, o sea, muy amplias. El Machine Learning, que se están dejando de lado algoritmos que pueden ser estadísticamente significativos. La integración del análisis técnico en este caso, dado que predomina mucho el análisis fundamental en cuanto a la facilidad de obtener datos estructurados. La economía del comportamiento, que es un concepto que se menciona solo superficialmente. La disponibilidad y calidad de los datos de exploración en este caso hace énfasis a que existen datos poco estandarizados y que existe muy poca observación crítica. Por ejemplo, yo estoy en un foro de Reddit
versus Twitter, quizás los contextos pueden ser muy distintos. Por eso se requiere una visión más crítica de la fuente de datos que se está tomando. Finalmente, los métodos de evaluación, que el contraste es muy pobre en estas investigaciones porque solo se contrasta con el azar y no se toman otras investigaciones como referencia. Una cierta implicancia puede ser la limitación del idioma, dado que estas investigaciones se realizaron en distintos países. Finalmente, a modo de conclusión, debería crearse un campo independiente de investigación, que en este entonces ya existía cierta incidencia. Las instituciones financieras podrían sacar provecho en base a estos algoritmos de Machine Learning, dado que podrían tomar ciertas posiciones si explotan esto dentro de las quizá opiniones de sus clientes o exploración de fuentes de datos. El desarrollo de algoritmos debido al auge de la información, recalcar que esto fue en el año 2014 y hoy en día existe mucha mayor información disponible y se realiza, o sea, se recalca que debe una imperativa continuación en el campo, dado que quizás esto puede predecir futuras crisis, dado que tenemos, por ejemplo, el contexto y fuente de datos de la crisis del 2008, estos datos se podrían tomar y en cierta medida modelar ciertos sentimientos de mercados cuando pueda existir otra crisis. Básicamente eso sería la conclusión a nivel general del texto Text Mining for Market Prediction.